días, somos el Grupo 2. Estaremos exponiendo las técnicas e instrumentos de recolección de información en la investigación cuantitativa. Soy Valentina Suaje y estaré hablando sobre el concepto de instrumentos y técnicas y sobre una de estas que es el inventario. La recolección de datos cuantitativos es un proceso fundamental en la investigación y las técnicas de recolección de datos son aquellos métodos que utilizamos para obtener información numérica y objetiva en este tipo de investigación. Estas se basan en la medición y recopilación de datos estadísticos. Ahora, el uso de instrumentos de recolección sigue ciertos pasos para funcionar. El primero de estos es establecer los objetivos de investigación. Si son objetivos claros, el resultado también lo será. Luego debemos determinar la metodología, determinar también la muestra y sus características. Luego es necesario recopilar los datos aplicando el instrumento, analizar los datos y finalmente interpretarlos. Sin embargo, aplicar este proceso no es todo lo que se debe hacer, puesto que hay que tomar en consideración algunos factores. Principalmente que los datos recolectados deben ser válidos y confiables, y de preferencia verificables. Que la muestra utilizada para la recolección de datos debe ser representativa de la población objetivo, y la confidencialidad y la ética, y por último, el margen de error que puede tener la recolección de datos. Los instrumentos pueden ser cuestionarios, encuestas, experimentos e inventarios. Ahora, el inventario fue desarrollado en la década de 1920 por el psicólogo estadounidense Cattell. Su creación enmarca en el contexto de la psicometría, una disciplina que se ocupa de medir y evaluar las características psicológicas de las personas. Las principales características de este instrumento de recolección de información es su estructura compuesta de preguntas creadas para medir habilidades, capacidades, gustos o cualquier otra cosa que se pueda medir a través de preguntas sencillas. Su aplicación consiste en lo siguiente. Primero hay que diseñar el inventario de preguntas. Para esto se debe previamente haber definido el objetivo del inventario. Luego debemos administrar a los participantes del inventario. Y una vez que ellos estén listos y finalicen la prueba, recuperarlos. Posteriormente, analizar y sacar las conclusiones. Las ventajas que ofrece este instrumento son su capacidad de ofrecer preguntas estructuradas y opciones de respuesta predeterminadas, lo que facilita la comparación. Son eficientes, son objetivos, pero pueden determinar y limitar la exploración profunda de los temas seleccionados. La encuesta. Según Párdinas, la encuesta es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una investigación. Siguiendo a García Fernando, esta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos del que se pretende predecir o explicar una serie de características. Es una técnica ampliamente utilizada como procedimiento, ya que permite obtener datos de modo rápido y eficaz. Entre sus características se destacan las siguientes. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través de manifestaciones realizadas por encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. La encuesta también permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. También el interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la población a la que pertenece. De ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. Y también permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas y la información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario, con instrucciones iguales para todos los sujetos e idéntica formulación de preguntas, lo que faculta hacer comparaciones intragrupales. Los tipos de encuesta. Tenemos según el tipo de datos, estos pueden ser cuantitativas o cualitativas. Según los fines de investigación, estas pueden ser exploratorias, descriptivas, explicativas, evaluativas y predictivas. Según el tipo de preguntas, estas pueden ser encuestas abiertas o encuestas cerradas. Según su temporalidad, estas pueden ser encuestas transversales, también llamadas encuestas síncronas. Estas se hacen una sola vez en todo el proceso de investigación, por lo que sirve para describir un momento específico de la realidad estudiada. O las encuestas longitudinales, también llamadas encuestas asíncronas. Son mediciones que se realizan en varios periodos de investigación. Esto permite detectar cambios en el problema estudiado a lo largo del tiempo. Según la forma de recopilación de datos, esta puede ser presencial, online, administrada, es decir, cualquier tipo de encuesta que requiera la guía de un encuestador, como mediciones presenciales, telefónicas o por videollamada, o autoadministradas,
Estas son las encuestas que se pueden completar sin necesidad de un encuestador. La escala de Likert. Esta es una escala de calificación que se desarrolló en 1932 con el propósito de utilizarse para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo en una declaración. Esto sirve para medir actitudes o comportamientos de una persona, y se le da este nombre por el psicólogo Rensing Likert, pues él distinguió entre una escala apropiada, la cual emerge de respuestas colectivas a un grupo de ítems, y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. ¿Cómo hacer esta escala de Likert? En primer lugar, se debe redactar las preguntas claras, ya que las preguntas deben formularse de manera concreta y específica para fomentar resultados más precisos. También se debe mantener la coherencia de los adjetivos, ya que se debe prestar mucha atención al uso de adjetivos en las preguntas tipo Likert para asegurarse de que los encuestados puedan entender claramente el significado de cada opción. Y también considerar la escala unipolar y bipolar, ya que las escalas Likert son bipolares o unipolares, es decir, tienen dos extremos o uno. Se pueden utilizar las escalas bipolares cuando se espera que los encuestados respondan un lado positivo o negativo de la neutralidad. Por otro lado, se pueden operar de una escala de 0 a una extrema. Por último, seleccionar los ítems. Esto se debe hacer cuidadosamente, ya que sin importar que la relación entre ítem y oración sea evidente, se debe tener dos posturas extremas, así como un ítem intermedio que sirva de graduación. Buenos días, mi nombre es Oriana Canto y yo les voy a hablar sobre la entrevista y la observación. Se puede decir que la entrevista consiste en realizar preguntas a los participantes referente al tema que vamos a estudiar. En esta se obtienen datos cuantificables acerca de las respuestas que nos van a dar ellos para la resolución de estos datos. Se puede decir también que esto va a depender mucho del contexto en el que se va a encontrar el tema de investigación, para que asimismo puedan dar unos resultados verificables. En cuanto a la observación, esta se basa prácticamente en la observación directa. ¿Por qué digo esto? Porque es cuando el investigador va directamente al campo de estudio al que se va a realizar. Aquí se basa lo que son los comportamientos, las características, puede ser la talla, el tiempo y todos estos datos que su suma dan resultados verificables cuantitativos. Ambas técnicas son utilizadas para la recolección de datos. Estas técnicas van a depender el estudio de la investigación que nosotros vamos a tener. También se puede evidenciar que cada una tiene sus propias limitaciones y ventajas, y se pueden llevar a cabo en cuanto a las características, el contexto y el tiempo. Estas técnicas, como lo son la entrevista y la observación, tienen sus procesos para obtener unos resultados verificables. Estos procesos son como la definición de los objetivos, el análisis y la recolección de los datos, los resultados. Está también, que es muy importante, el diseño del instrumento que vamos a utilizar. Entre las ventajas que puede tener realizar una entrevista está la flexibilidad. Esto se dedica a cuando estamos directamente con el participante para que nos dé la información más detallada. Está también los análisis de datos, que es cuando estamos realizando el instrumento de trabajo para que el participante nos dé información más detallada. También está en la entrevista, en cuanto a sus ventajas, la aclaración de las respuestas, que es cuando durante un periodo de tiempo estamos con el participante y él nos va a explicar sus anécdotas, su comportamiento y todo este tipo de cosas que van a hacer que tomemos sus datos y sus respuestas verificables. En cuanto a sus limitaciones, está el sesgo, el periodo de tiempo y también el sesgo del investigador. Todo esto va a depender tanto del participante como del investigador. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta que el participante tiene un tiempo estimado para la contesta de sus preguntas, porque no podemos durar mucho tiempo, ya que se fatigan o simplemente pierden el control de las respuestas y no nos quieren
proporcionar las respuestas que serían necesarias para nuestro objetivo. Algunas características que pueden ser empleadas a la hora de una observación son la precisión, la implementación de las muestras, los resultados numéricos, y todo esto va a proporcionar la información correcta que nosotros queremos con el participante para el objeto de estudio. Como lo dije anteriormente, son unas técnicas o instrumentos muy importantes a la hora de realizar un estudio para que nos den datos y respuestas verificables. Ya que recolectan datos y así podemos obtener respuestas que hagan este proceso mucho más confiable y más verificable. La escala de estimación es un instrumento de evaluación que se compone de una tabla con ítems de lo que se desea valorar y son evaluados según una escala, a diferencia de la lista de control de cotejo que se valora la presencia o ausencia de una acción. En escala de estimación se valora el grado de alcance de una acción, por ejemplo, de excelente a deficiente. El objetivo de esta escala es identificar la frecuencia o intensidad de una conducta a observar. Existen tres tipos de escalas de estimación. Existe la numérica, la descriptiva y las gráficas. Las escalas descriptivas usan frases que describen el nivel de logro de los indicadores o criterios, como muy bien, bien, regular, deficiente o siempre, casi siempre o a veces nunca. Las escalas numéricas usan números para medir los niveles de los indicadores o criterios, como del 0 al 10 o del 1 al 5. Las escalas gráficas usan casilleros o figuras para señalar los niveles de los indicadores o criterios, con conceptos opuestos en los extremos, como deficiente y excelente. La escala de estimación sirve para evaluar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas o productos de los estudiantes, completar la información recogida con otro tipo de instrumento de evaluación e integrar las partes cualitativas y cuantitativas de una evaluación. Esta escala resulta un instrumento de evaluación muy práctico debido a la sencillez de su diseño y a que permite evaluar, como ya lo dije, conocimientos, habilidades, actitudes, conductas o productos y fomentar la heteroevaluación, la coevaluación y autoevaluación entre los alumnos. Este instrumento es parecido a la lista de cotejo, también lo dije antes, pero se diferencia en que incluyen más niveles o variables. Por otra parte, está el análisis de contenidos con enfoque cuantitativo, que es una técnica que permite estructurar ingentes cantidades de datos no estructurados, textuales, con miras a formular inferencias reproducibles y válidas. Esta técnica, creada por Peterson en 1952, tiene una naturaleza mixta en tanto reconoce la profundidad y los matices propios de la información cualitativa, pero también la validez y el alcance de las conclusiones generadas a partir de datos cuantitativos. Este análisis de contenido consiste en crear categorías y clasificar los datos presentes en determinadas piezas informativas acordes con dichas categorías. Este proceso, denominado codificación, permite reducir y ordenar la información incluida en soportes textuales provenientes de distintos formatos, documentos, videos, audios, chat, etc., entre otras cosas. Esta codificación implica asignar una etiqueta numérica a cada categoría, en fin de poder contar la frecuencia con que el texto analizado se asocia a un contenido determinado. Para garantizar la validez y la fiabilidad de dicho análisis es necesario cumplir con tres criterios. El primero es la selección de las unidades de codificación homogéneas. Esto implica establecer qué parte del texto, de la imagen, del audio o del video se va a analizar, así dependiendo del objetivo del investigador. El segundo sería la creación de categorías teóricamente relevantes, exhaustivas y exclusivas. Es decir, las categorías de codificación deberán ser lo suficientemente amplias como para abarcar la mayor parte de la información analizada, pero también lo suficientemente diferentes como para evitar cualquier ambigüedad en la codificación. Por ejemplo, un texto puede ser calificado como positivo, pero a la vez también negativo. El tercer y último criterio es la validación de las categorías de codificación mediante el empleo de varios codificadores y la aplicación de pruebas de fiabilidad. Los más utilizadas son los coeficientes, capa de Cohen o capa de Fleiss. Ello requiere un trabajo previo de capacitación del equipo codificador y de elaboración de un diccionario de codificación. Este documento contiene todas las instrucciones para la codificación, incluyendo la descripción de la información, las unidades de texto a codificar y la definición conceptual de cada categoría. En resumen, el análisis de contenido es una herramienta útil cuando se pretende procesar grandes cantidades de información no estructurada. Permite al investigador organizar dicha información de acuerdo a criterios claros, teóricamente relevantes y estadísticamente válidos. Bienvenidos, mi nombre es Wilmer Cortés.
esta oportunidad les voy a hablar sobre dos de los elementos más importantes para la recolección de datos en la investigación cuantitativa. Estos son el cuestionario y la lista de cotejo. En primer lugar tenemos lo que es el cuestionario. Este es una herramienta implementada que se utiliza en la recolección de datos cuantitativos. Esta consiste en una serie de preguntas estructuradas diseñadas para recopilar información numérica y objetiva sobre los temas específicos. Este método de recolección de datos proporciona una forma eficiente y sistemática de obtener datos cuantitativos que pueden ser analizados y generalizados. La elaboración de un cuestionario requiere una cuidadosa planificación y consideración de los objetivos de investigación. Las preguntas deben ser claras, concisas y no ambiguas para garantizar la comprensión y la precisión de las respuestas. Además, es importante establecer la segunda lógica de preguntas y utilizar la escala de medición adecuada para obtener los datos cuantificados y comparables. La administración del cuestionario puede llevarse a cabo en diferentes maneras, como en persona, por correo, por teléfono o en línea. Cada método tiene sus ventajas y sus desafíos. Para mostrar así los recursos disponibles. Una vez que se recopilan los datos, se realiza un análisis estadístico para obtener conclusiones y hallazgos significativos. Esto implica tabular y graficar los datos que implican pruebas significativas para así analizar todos los datos recopilados. Por otro lado, tenemos lo que es la lista de cotejo. Esta es otra herramienta valiosa que se utiliza en la recolección de datos cuantitativos. Esta se trata de un instrumento estructurado con una serie de ítems y criterios específicos que se utilizan para evaluar y medir la presencia o la ausencia de determinadas características o comportamientos. La lista de cotejo se elabora previamente y cada ítem o criterio se marca o se deja en blanco según corresponda a medidas que se observan o de registradas informaciones. Estas herramientas permiten recopilar datos de manera sistemática y objetiva, ya que se basa en la observación directa de los elementos que se desean medir. La lista de cotejo puede ser utilizada en diferentes contextos, como en investigación científica, como en evaluación educativa, en estudios de calidad, entre otros. Es especialmente útil cuando se necesitan datos cuantitativos sobre la presencia o ausencia de los comportamientos, habilidades o características específicas. Al utilizarse esta lista, se establecen criterios claros y objetivos para evaluar cada ítem o comportamiento. Esto permite obtener datos cuantitativos que pueden ser analizados y comparados de manera precisa. Además, la lista de cotejo proporciona de una forma estandarizada la recopilación de datos, lo que facilita la comparación y el análisis posterior. Una vez que se complementa la observación utilizando la lista de cotejo, los datos se tabulan. Hola, mi nombre es Isabela Kumare y les hablaré acerca del muestreo probabilístico y la lista de control. La lista de control es una herramienta utilizada para verificar la presencia o ausencia de elementos específicos en un proceso, procedimiento o actividad. Fue creada por el piloto de Fuerza Aérea estadounidense Daniel Borman en la década del 1930. El objetivo principal de la lista de control es proporcionar una guía paso a paso de todas las tareas importantes que serán completadas de manera sistemática y precisa. El proceso de creación de una lista de control implica identificar los elementos críticos y desarrollar una serie de pasos o ítems para verificar que estos se cumplan de la manera correcta que se ha establecido. Algunas consideraciones al momento de crear una lista de control incluyen la claridad y especificidad de los ítems. También la secuencia lógica que deben tener cada uno de los pasos. Deben tener concordancia entre sí, porque si no, no funciona. Y teniendo en cuenta el objetivo del resultado final que se espera. Además, también es importante revisar o actualizar periódicamente dicha lista de control, porque si está desactualizada no se puede utilizar. Los beneficios de utilizar una lista de control son muchos. En primer lugar,
podemos encontrar que aumenta la precisión y la consistencia en la ejecución de las tareas. Se vuelven más eficaces, así se evitan los errores. También ayuda a estandarizar procesos y procedimientos y facilita la rápida capacitación de los nuevos miembros del equipo para garantizar una uniformidad dentro de los resultados. Puede ser una herramienta muy eficiente ya que, como se mencionó anteriormente, ahorra tiempo y recursos. Evita que las personas tengan que duplicar sus esfuerzos y gestiona mejor su tiempo. Sin embargo, así como existen ventajas, existen desventajas. En ocasiones, la lista de control puede generar una mentalidad mecánica y limitada, donde solamente se realice lo que establecí dentro de mi lista. Así se ignoran los otros aspectos importantes y esto puede resultar en la omisión de algo bastante crucial para el cumplimiento del objetivo o para desarrollar nuevas cosas, así como la falta de flexibilidad y adaptarse a situaciones imprevistas. Por ello, una lista mal actualizada puede generar mucha confusión y mucha ineficiencia. Por otro lado, encontramos el muestreo probabilístico, que es una técnica utilizada en la investigación y estadística para seleccionar muestras representativas dentro de una población. Fue desarrollado por muchos científicos a lo largo del tiempo, pero su principal contribuyente fue Jerzy Newman, un matemático que era de Polonia, que introdujo el concepto de muestreo aleatorio en el año 1934, cuyo objetivo era obtener aquellas aproximaciones específicas de una población seleccionada de forma aleatoria. El muestreo probabilístico se basa en la idea de que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y no nula, así que puede ser seleccionado para formar parte de dicha muestra. Así, logramos garantizar que cada uno de los individuos de dicha población tenga la capacidad o la oportunidad de ser elegido para los sesgos y podemos obtener resultados mucho más confiables. Consta de varias etapas. Primero debemos definir la población y el objetivo que vamos a utilizar. Allí definimos el tamaño de qué muestra vamos a necesitar. Luego utilizamos el método de selección adecuada. Como antes lo mencioné, el muestreo aleatorio generalmente siempre se utiliza. Luego de eso se selecciona la muestra y se recopilan los datos necesarios para realizar dichos análisis correspondientes, y durante este proceso se deben considerar muchas cosas importantes, como asegurarse de que el tamaño de la muestra se adapte a lo que nosotros necesitamos y que represente la cantidad de población objetiva que necesitamos tener. Así, por su parte, también debemos tener en cuenta la confidencialidad de los participantes. El muestreo probabilístico tiene muchas ventajas, como la eficiencia en sus términos, en sus costos y en sus tiempos. Permite obtener resultados válidos en una fracción de población total y reduce el sesgo. Así obtenemos estimaciones más generales y más específicas. Sin embargo, también existen algunas desventajas, como lo dije antes. En ocasiones, esa selección aleatoria puede llevar a la exclusión de ciertos grupos o elementos importantes en dicha población y puede resultar complicado implementarlo correctamente debido a la necesidad de conocer y calcular las probabilidades de la selección. Muchas gracias.